Costa Rica y trabaja como docente investigadora, como asesora metodológica en la Dirección de Educación Policial. Nancy también pertenece a un colectivo de intelectuales que es Horizontes Humanos y ha estado haciendo trabajo de investigación con las mujeres que tejen rebozos. Ella nos va a platicar también de este tema que es interesante y que a través de sus ojos pues nos puede dar esta visión distinta. Quedamos atentos a tu palabra, Nancy. Se me perdió el micrófono. Bueno, buenas tardes a todos, a todos. Bueno, gracias, Lupita, en primer lugar por la invitación. Para mí es un placer. A veces estas cosas nos toman por sorpresa y yo decía, bueno, estoy que no tengo un minuto, pero me pareció muy lindo el motivo, me pareció muy interesante el tema y dije, bueno, vamos a acompañar, vamos a escuchar y aprender también porque me encanta todo lo que tiene que ver con la tanatología. Tuve la oportunidad de hacer un diplomado de tanatología en México. Aquí en Colombia no existe los estudios de tanatología, por lo que lo pude hacer allí a través de inteligencia, no sé si conocen, con Adrián, y fue una experiencia muy bonita porque aprendí muchísimas cosas que como psicóloga nunca había abordado. Entonces siempre he tenido como esa parte, esa afinidad de aprender toda esta parte, aunque mi ejercicio profesional dista mucho de hacer acompañamiento terapéutico en este momento. En este momento estoy más dedicada a la academia y haciendo el doctorado, pues es un poquito, ya ustedes saben, de mucho tiempo, de mucha cosa por hacer y pues se van quitando los tiempos. Bueno, me ha encantado todo lo que he escuchado. Voy a empezar a compartir mientras tanto, a ver cómo me va. Ok, ¿se ve allí? Sí, sí, Sí. sí. Ok. Me ha parecido muy impactante todo lo que he escuchado hoy. La conferencia anterior me llamó mucho la atención porque siento que obviamente después de que habló Luisa, venir a hablar de otro tipo de cosas, no, el impacto no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo cuando hablamos de un duelo por personas, de un duelo por pérdidas, de situaciones, de relaciones y de todo esto tan bonito que contó Luisa a empezar a hablar mi tema que es el duelo económico. Tiene mucho que ver con todo lo que estamos viviendo, con lo que nos trajo la pandemia, con lo que hemos venido elaborando, con la situación de violencia que vivimos en nuestros países, al igual que México, que Perú, que Ecuador, que muchos países latinoamericanos en este momento estamos lidiando en Colombia con muchas cosas. Pues no vamos a entrar en ese tema, pero sí viene de la mano con todo lo que es la crisis financiera y económica global que se vino a impactar mucho más después de la pandemia, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que les voy a conversar se llama duelo económico, cuando la escasez también duele. Es una mirada de la tanatología al impacto emocional de la pérdida material y financiera. Pues de verdad, muchas gracias por la invitación y por estar aquí. Voy a ser muy puntual para que el tiempo nos rinda y podamos ir a almorzar y todo esto, ¿verdad? Bueno, realmente, ¿qué sería el duelo económico? Entonces voy a leerlo así como está. No solo duelen las muertes, también duelen las renuncias forzadas, la manipulación económica, las pérdidas silenciosas, la incertidumbre, aquello que dejamos de tener, lo que ya no podemos sostener y lo que la escasez nos obliga a soltar. Aquí entran muchas cosas, ¿verdad? El duelo económico no solamente es no tener dinero o no tener el empleo o no tener la casa o no tener los recursos, sino que va de fondo de muchas otras situaciones que acompañan la vida y que se vuelven casi que cotidiano en lo que nosotros estamos viviendo, sobre todo pues en nuestros países latinoamericanos. El propósito de mi charla es explorar cómo las pérdidas económicas generan esos procesos de duelo para poder comprender sus manifestaciones y proponer abordajes desde la tanatología y la psicología para acompañar y sobre todo resignificar estas vivencias en las personas que pasan por procesos así.
En primer lugar, pues bueno, el duelo económico es un proceso que tiene que ver mucho con lo emocional, ¿verdad? Es un proceso emocional profundo, es un proceso silencioso que surge tras experimentar una pérdida financiera significativa. Entonces, como lo decía, no es solamente no tener el dinero, perder el empleo, sino que también se pierden cosas emocionales como la seguridad, la libertad, la confianza, las oportunidades y en muchos casos el perder la identidad. ¿Por qué? Porque ya no podemos ser esa persona que pensábamos que íbamos a ser o no podemos ayudar a nuestros hijos a que sean esas personas que nosotros pensamos que podemos ser porque ya no tenemos de pronto los recursos para apoyarlos o para acompañarlos. Es un duelo que es silencioso porque las personas pocas veces quieren compartir ese impacto que ha tenido en sus vidas, como esa sensación de impotencia, esa ansiedad constante por la incertidumbre de no saber cómo abordar esta crisis, de no saber qué viene en el futuro. Entonces las personas a veces no son tan abiertas a contar eso, ¿verdad? Porque no es algo tan evidente. Incluso a veces nosotros pensamos que por compartir eso no tiene tanto valor porque las personas pasan por esos momentos y de pronto no todo el mundo está contando la crisis económica o financiera que está pasando. Entonces hay un silencio allí, hay una invisibilidad frente a este duelo que se vive y que obviamente tiene una carga emocional profunda, muy, muy profunda. Bueno, entonces, ¿qué sería? Nosotros aquí ya sabemos que desde la tanatología el duelo es adaptación a una pérdida significativa, llámese personas, llámese calidad de vida, llámese dinero, llámese estatus, cualquier cosa que nosotros perdamos en nuestra vida, tenemos que enfrentar esa parte del duelo, las relaciones, bueno, todo lo que tiene que ver con una pérdida, ¿verdad? Y específicamente el duelo económico se activa cuando puede ser que se pierda un ingreso, se pierda el trabajo, se pierda un negocio, la estabilidad financiera, personas que de pronto pensaban que ya tenían su vida resuelta económicamente y por algún revés ya dejan de tenerlo. Entonces son esas pérdidas que suceden a lo largo de la vida y que nos puede ocurrir a cualquiera, cualquier persona, sea millonaria, sea pobre, sea lo que sea, en términos de lo que la sociedad dicta puede estar en esta situación de pérdida y de inseguridad financiera. También se pueden reducir de forma drástica las posibilidades materiales. Ocurre en muchos casos, por ejemplo, con las herencias. Las herencias se vuelven un problema familiar, un problema de sociedad, un problema de cuando estamos hablando del dinero que se puede o no se puede tener. Y esas pérdidas materiales también afectan a las personas. Y es decir, que todo esto trae un cambio en el estilo de vida, ¿no? Se cambia de estatus. Muchas veces tenemos que mudarnos porque ya no podemos sostener la calidad de vida que teníamos, la vivienda que teníamos. Tenemos que mudarnos, irnos a otra ciudad, irnos a otro barrio, etcétera, etcétera. Y toda esa parte de los bienes hace que la persona se sienta muy, muy insegura frente al futuro que le espera. También, obviamente, cuando tú pierdes la parte económica, cuando tú pierdes la parte financiera, está la parte de los sueños, de esos planes que tenías, que ibas a viajar, que ibas a comprar, que ibas a hacer. Todo eso queda en espera y las metas empiezan a cambiar porque ya no está el recurso, ya no está la parte económica que dábamos por hecho, ¿verdad? Así como la vida misma la damos por hecho y como decían las personas que hablaron antes, cuando se pierde o cuando alguien que está cerca de nosotros pierde la vida, pues ahí se truncan los sueños y se trunca todo lo que nosotros pensábamos que iba a ser. Entonces se enfrenta a una crisis también de las necesidades básicas. Esta crisis económica puede llegar a ser tan fuerte que puede afectar de pronto la cotidianidad en cubrir las necesidades básicas de una persona. Entrando así muchas veces en el ciclo de la pobreza, bien sea por que ha perdido su ingreso, porque ha perdido su trabajo, porque ha perdido su calidad de vida, porque ha perdido, digamos, la parte familiar que era su sustento. Entonces, hay algo muy importante cuando nosotros estamos en una crisis económica y es pensar qué va a pasar mañana. Eso es algo que estamos repitiéndonos y como decimos los psicólogos, rumiando continuamente. Hoy pasó, pero mañana ¿qué va a pasar? ¿Yo qué voy a hacer con esa deuda? ¿Yo cómo voy a cubrir esto? ¿Yo cómo voy a seguir pagando lo que venía pagando si ya no puedo? Este tipo de situaciones y de pensamientos se vuelve una bola de nieve que va creciendo y nos va volviendo en cierta forma negativos.
empieza una ansiedad, hacer la carga diaria, una incertidumbre, y eso empieza a afectar la parte de la salud emocional, de la salud mental, y obviamente empieza a repercutir, como veíamos anteriormente, en lo que es la salud física. Ya empiezan a surgir problemas a nivel físico, dolores de cabeza, migrañas, dolores musculares, todo eso tiene que ver con la ansiedad y con el no poder regular esa parte de lo que estamos viviendo. Como decía anteriormente, es invisible, pero ese impacto que tiene ese duelo que estamos viviendo es profundo a nivel emocional, físico y también mental. Hay una parte importante que creo que pasa en cualquier duelo y que creo que pasa en cualquier situación que nos toma por sorpresa y que de pronto no la hemos podido analizar, no la hemos podido evolucionar o procesar, y es el hecho de qué pensarán de mí. Muchas veces pensamos, inclusive en los duelos, cuando perdemos a algún familiar o algún ser querido, siempre que estamos actuando, estamos pensando, ¿qué van a pensar de mí? Si tengo que ser la persona fuerte, si tengo que ser la persona que sí va a llorar o que sí va a decir, o si actúo o no actúo. Entonces siempre estamos pensando en cómo nos ven los demás, cómo pienso yo que la gente me está mirando y me está asumiendo, ¿verdad? Y eso va de la mano con la vergüenza, con el miedo, porque de pronto ya el estatus que tenemos no lo podemos mantener, porque la familia de pronto ya va a culparnos, va a decirnos, mira, es que por culpa tuya, por una mala decisión, cuando hablamos de quiebra, cuando hablamos de perder un negocio, son decisiones y son, digamos, factores que tienen que ver con la economía mundial también, con la economía de nuestros países, pero digamos que de cierta forma empieza ese sentimiento de culpa y eso hace que la persona empiece a aislarse. Y allí es donde empieza, digamos, lo más difícil, cuando la persona se aísla, cuando la persona quiere pasar en soledades, entonces yo voy a volver a salir afuera, a encontrarme con la gente cuando ya logre tener el estatus que tenía, cuando logre tener el ingreso que tenía, cuando tenga resuelto mi situación y empiezan a aislarse y ahí empiezan todos esos sentimientos de vergüenza y de miedo que lo único que empieza a hacer en la persona es bloquear esa abundancia que de pronto se está perdiendo, bloquear la prosperidad a la cual, digamos, estaba pensando que iba a tener en algún momento. Hay algunos factores de riesgo que son evidentes cuando hablamos de la crisis financiera. La primera es haber vivido alguna crisis financiera. Todos los que estamos aquí, de alguna manera, con el efecto de la pandemia, tuvimos una crisis financiera o perdimos el trabajo en plena pandemia o nuestro trabajo era presencial y no se pudo ser virtual y ya no pudimos trabajar o por las situaciones de salud no pudimos tener esos ingresos que teníamos. Es decir, que podemos decir que aquí hemos pasado por una crisis familiar, financiera todos, ¿verdad? Y hay una acotación en la literatura que habla específicamente del caso de los millennials. Los millennials son esas personas que nacieron entre 1982 y 1994. Es decir, que en este momento son más o menos jóvenes adultos, ¿cierto? Están en esa etapa. ¿Qué pasó con ellos? Ellos empezaron su vida laboral en plena crisis financiera mundial y luego se estrellaron con la parte de la pandemia y todo lo que la pospandemia vino a traernos, ¿verdad? Toda esa parte de los empleos, de la pérdida de empresas, de la pérdida de la productividad. La ventaja que ellos tienen es que son nativos digitales, ¿no? Entonces ya pasaron a la parte digital y digamos que ellos tuvieron una forma de enfrentar esta pérdida financiera abordando todo lo que nos trajo la virtualidad, todo lo que nos trajo el hecho de no tener que ir a trabajar a un sitio, sino poder trabajar desde casa. También enfrentaban la necesidad de ahorrar porque se dieron cuenta que no se podía solamente trabajar y gastar todo lo que se tenía, porque si no había ahorros, la parte en la pandemia y lo que vino después a las personas que no teníamos ahorros nos cogió totalmente desprevenidos. Creo que nadie pensó que eso iba a pasar. Entonces, esa parte de no tener el ahorro, de no tener el dinero que se necesitaba para lo que ellos querían, pues les hizo confrontar y yo creo que a todos también nos pasó. Y la creencia de, obviamente, el futuro no está garantizado. No podemos dar por sentado que en el futuro el trabajo que tenemos va a seguir, que en el futuro la situación económica que tenemos, si está bien, va a seguir o que va a mejorar. No podemos dar por sentado nada porque pues las situaciones van cambiando y la vida pues se va dando de diferentes maneras. Otro factor de riesgo que encontramos es la pérdida de un empleo o de un negocio o la quiebra por alguna razón. Ahí, digamos, las personas se ven sometidas a a un cambio de estilo de vida, a hacer una pausa y mirar qué está pasando con la parte del empleo, qué está pasando con los recursos, qué puedo hacer. Muchas veces tenemos que cambiar de actividad económica porque la que hacíamos ya no nos permite tener ese acceso
También está la parte de la edad. A medida que vamos avanzando en edad, pues las puertas se van cerrando porque lo que es llamativo hoy en la parte de la productividad es la juventud. Entonces se cierran puertas por la edad, por la situación, por el país, etcétera. Y no tener dinero para reinvertir si perdió su negocio, para reinvertir en otra posibilidad de negocio que le permita seguir adelante y que le permita recuperarse de esa pérdida que tuvo. Otro gran riesgo que tenemos es cuando los gastos en la vivienda superan el 40% de los ingresos. Entonces, ¿qué pasa? Nos metemos en casas, en viviendas muy costosas, con hipotecas muy altas, las hipotecas van a 15, 20 años, quedamos con esa deuda pues hasta el cuello, eso no es estable, eso depende de la economía, depende de muchas cosas y empieza a fluctuar y a veces empieza a subir de tal manera que el ingreso quedó aquí, pero la deuda quedó más arriba, ¿verdad? Entonces nos queda muy difícil mantener ese estilo de vida. Y tenemos también la declaración de impuestos aquí en el país, pues eso sube y sube y sube y uno termina pagando mucho, que a veces piensa uno si es mejor tener o no tener casa porque los impuestos en vehículos, en casa, entonces pues es mucho dinero. También está la parte de la cuota de la administración, la parte del mantenimiento, de todo lo que tiene que ver vivir en comunidad, los servicios públicos, con una estratificación que empieza a cambiar. Entonces llega un momento en que de pronto esos gastos de vivienda empiezan a superar el 40% de los ingresos y empezamos a tener dificultades financieras. Tenemos también un factor que no depende del ingreso prácticamente, no depende, sino depende de los egresos. Cuando el descontrol de los gastos, digamos, se apodera de nosotros, ¿verdad? Pueden haber varias patologías y puede ser también efecto de todo lo que estamos viendo con las redes sociales, que las redes sociales constantemente nos están diciendo que hay que comprar, que hay que hacer, que hay que adquirir, que hay que tener, que hay que ir. Entonces, esa presión hace que muchas personas crean que para tener un buen estilo de vida hay que comprar, hay que ir, hay que ganar, ¿verdad? Entonces son compras compulsivas, el hecho de acumular, ya lo tengo, pero es que está tan barato que yo mejor lo compro ahorita. Entonces nos acumulamos de cosas y cosas que a la hora del té no son tan necesarias. Adquirir deudas, por ejemplo, de tarjetas de crédito sin prever que ese no es dinero que está, sino es dinero que debo. Entonces yo puedo comprar las cosas con la tarjeta de crédito, pero es dinero que voy a empezar a deber. Está el ritmo de los gastos diarios que a veces se vuelven excesivos, cuando empezamos a salir mucho a comer, cuando empezamos a salir mucho a pasear, cuando empezamos a decir, ay, no importa, yo pago ese viaje con la tarjeta y ya después lo pago. Entonces se nos vuelve dinero que no tenemos y que estamos gastando. Es decir, que estamos gastando más de lo que ganamos a nivel económico. Ese es un factor de riesgo. Con estos cuatro factores, digamos que tenemos en cuenta, pueden generar las crisis como hay otros factores que pueden estar allí implícitos, ¿verdad? Y hay unas capas, unas fases del dolor económico, del dolor de esa pérdida económica que poco a poco van afectando a la persona. Lo primero es la pérdida de seguridad, el decir, no sé qué va a pasar, no sé si yo realmente me puedo presentar a cuántos trabajos, si voy a pasar o no voy a pasar, si me van a contratar, o si el negocio que yo me estoy inventando sí va a competir con el negocio que está al lado, que está al frente. A veces emprendemos negocios sin hacer un estudio de mercado porque nos han dicho, no, es que lo que más vende es la comida. Entonces vamos a montar un restaurante, pero no hemos hecho un estudio de mercado, no sabemos si las personas que viven allí realmente van a ser nuestros consumidores y ese tipo de cosas nos permite, lo que hace es que perdemos la seguridad en lo que tenemos y en lo que hacemos. Está la pérdida de la identidad porque a veces digamos, la profesión o el trabajo, la ocupación, lo que hacemos no es digamos, tan valioso económicamente como pudiera ser otra profesión u otro oficio, ¿verdad? Entonces, no, que es que ahora las carreras son de otra forma, porque están ganando más los ingenieros de sistemas, las partes, la gente que se dedica a toda esta parte de sistematización, de datos, de todo lo que tiene que ver con el Internet y todo, les va mucho mejor que las humanidades, ¿verdad? Entonces a un antropólogo le va a ir muy difícil y empezamos a catalogar esas carreras y esas ocupaciones de acuerdo a los ingresos, entendiendo que vamos perdiendo esa identidad de lo que nosotros pensamos y queríamos ser. La pérdida de la autonomía, porque pues a veces no dependemos de ese ingreso, no lo tenemos, entonces por ejemplo dependemos del el ingreso del esposo, entonces empieza la parte de la manipulación económica muchas veces, muchas mujeres tienen que estar en una relación, estar en su hogar, estar en esa, porque no tienen dinero para irse, porque no tienen una entrada, porque no tienen un ingreso y pierden la autonomía porque dependen.
para todo de pedirle a la pareja, hombres o mujeres. Ahora eso es por igual, pero se vuelve una manipulación financiera que acaba con la identidad de la persona y con la autonomía. Y la pérdida es simbólica. Aquí, contrario a lo que nos comentaba Luisa, aquí no hay un proceso de voy a hacer un entierro, voy a hacer esto, porque no es algo físico, es algo simbólico, porque perdemos no solo el dinero que lo vemos, sino perdemos todo esto que acabo de mencionar, la seguridad, la identidad, la autonomía, el hecho de valernos por nosotros mismos. Y eso emocional y digamos en la parte de la salud mental tiene un impacto muy fuerte. Vamos a mirar entonces, aunque ya lo han mencionado, porque es que el duelo, el duelo económico se parece mucho a todos los duelos, ¿verdad? Pasamos por etapas que sí o sí van a repercutir en nuestro sistema psicológico y en nuestro sistema somático o físico. Entonces hay algunas manifestaciones del duelo económico que son muy similares a cualquier otro duelo, como son la ansiedad, el insomnio, los pensamientos catastróficos, no poder sino actuar en bucle pensando todo lo malo que me va a pasar por no tener, por no hacer, por no poder, ¿verdad? La sensación de humillación o fracaso, el hecho de tener que pedir dinero, el hecho de tener que mirar una opción donde yo tenía un cargo muy importante, por ejemplo, y entonces me toca devolverme a hacer un cargo, pues que es un cargo medio, por ejemplo, porque yo necesito el ingreso así sea de ese cargo, ¿cierto? Entonces vienen como diferentes posiciones a nivel laboral que causan esa parte del fracaso. Una ira, una irritabilidad, un retenimiento social, porque pues ya se le quita a la persona como esas ganas de estar con las demás, de compartir, porque se siente, digamos, en una posición menor. Tenemos el dolor físico que es difuso, es un dolor que no se identifica, es un cansancio continuo, se altera el apetito, personas que se les aumenta el apetito y personas que se les quita absolutamente el apetito por la angustia, por la ansiedad, por el estar pensando en qué hacer. Viene la negación o la evitación del problema. Viene la culpa por el pasado. Es que si yo hubiera, lo que veíamos anteriormente, ¿no? Si yo hubiera hecho, si yo hubiera ahorrado, si yo hubiera pensado que ese negocio era malo, me hubiera negado a utilizar esa tarjeta, si yo hubiera hecho las cosas en mi trabajo de otra manera y los hubiera, pues nunca nos resuelven la situación, pero es algo muy común en las personas que están atravesando por algún tipo de duelo. Y está la tristeza por lo imposible, por lo que se postergó. Es que yo hubiera viajado porque en esa época yo sí tenía dinero. Yo hubiera cambiado la casa, yo hubiera hecho esto, hubiera vendido muchas cosas que tenía que no necesitaba. Entonces, esa tristeza por algo que no hicimos, pero ya no lo hicimos, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en el medio de esta parte de la pérdida, también podemos enfrentar esos mandatos familiares y que van de generación en generación que nos dicen, no, es que tú tienes que aguantar, o sea, no tienes dinero, la relación es caótica, en tu hogar no te valoran, pero tú tienes que aguantar, porque si te vas tú, ¿de qué vas a vivir? ¿Quién te va a dar a ti el dinero que necesitas, por ejemplo, ¿verdad? O decir, es culpa tuya, claro, es que tú nunca hiciste nada por ti, tú nunca tomaste una buena decisión, tú eres un desastre con las finanzas y estamos constantemente como con esos mandatos familiares que nos han ido repitiendo y que hemos visto en nuestros padres, en nuestros abuelos y que muchas veces inconscientemente estamos repitiendo con nuestros hijos. Hay otra frase muy común que es la abundancia se paga y uno no nació para sufrir, digo, uno nació para sufrir. Esas son frases que constantemente se escuchan en las familias a través de todas las tradiciones y que en estos momentos nos repetimos porque es algo que ya tenemos instaurado y por lo cual no hemos trabajado, lo cual no hemos procesado. Para esta etapa del duelo, digamos que hay unas etapas que son digamos, comunes, pero pues de acuerdo a esta parte financiera se ven de otro modo. Está primero la negación, entonces decir esto pasa rápido, eso no pasa nada, yo ahorita consigo otro trabajo mucho mejor, voy a montar un negocio diferente, mañana consigo algo, esto no es tan grave. Esa negación de realmente asumir que estamos en una situación económica difícil, ¿verdad? En una situación financiera para revisar. La ira, entonces ahí le echamos la culpa al gobierno, al sistema, al que fue el jefe, a la familia que no me apoyó, a mí que yo definitivamente no sé tomar decisiones, definitivamente no sé manejar dinero, etcétera. Esa parte de la ira se va acumulando hasta que ya empezamos a entrar en la negociación. Y en la negociación podemos cometer varios errores,
podemos tomar decisiones muy impulsivas con soluciones rápidas como pedir un préstamo grandote para pagar el préstamo que estoy pidiendo y para poder solucionar lo que viene. El hecho de recurrir a soluciones rápidas y fáciles, a veces hacemos negocios que no son los que deberían ser, hacer promesas, tener un sobreesfuerzo, entonces no, yo ahora voy a conseguirme 4 trabajos y no voy a tener vida, pero yo salgo de esto porque es que yo puedo. Sí, esa etapa de la negociación con uno mismo es difícil y la enfrentamos en todos los ámbitos de las pérdidas que tenemos. Luego viene la depresión cuando nos damos cuenta de que esa negociación no funcionó, de que yo no puedo tener 4 trabajos, de que yo no puedo endeudarme más, de que yo no puedo tratar de solucionar las cosas ocultándolas y viene el paso a la depresión, cuando empezamos a sentir ese vacío, cuando empezamos a decir, no, pues yo todo lo que hago lo hago mal, yo ya no quiero hacer nada, entonces viene el problema de no querer hacer nada, de sentirse agotado emocionalmente, de pensar de que todo lo que hacemos no va a tener una repercusión positiva como la que yo espero. Y finalmente terminamos con la aceptación. Cuando ya reconocemos que esa es la realidad, estoy en una dificultad económica, estoy ante una pérdida que me está afectando y digamos, cuando estamos ya ahí, como dicen, cuando ya estamos tocando fondo, que realmente salimos y decimos, bueno, aquí no me puedo quedar. Tengo que hacer algo, porque hay personas que dependen de mí, porque hay situaciones que si yo no actúo van a empeorar. Entonces ahí viene la fase de la aceptación, donde empezamos a mirar cómo salir de allí y cómo poder enfrentar la vida de una manera distinta y mejor. Durante el duelo de financiero, durante el duelo económico, pueden aparecer unas heridas que han estado allí, unas heridas que son de linaje, unas heridas generacionales que reactivan esa parte de la escasez. Que traen a nosotros memorias que tenemos de pronto no conscientes y que nos traen cosas como las memorias de la infancia, las carencias que vivimos, las humillaciones que vimos a los demás pasar o que tuvimos nosotros, la dificultad económica de la familia que de pronto no podía brindarnos todo lo que nosotros queremos brindarle ahora a nuestra familia. Entonces vienen todas esas memorias de atrás de todas nuestras carencias. Obviamente lo material viene con lo emocional, entonces vienen esas herencias emocionales donde hay historias de pobreza en la familia, donde hay pérdidas abruptas, donde de pronto fueron procesos de migración donde por la violencia perdieron las tierras, perdieron los sitios donde vivían y tuvieron que emigrar a otro lado, desplazándose, ¿verdad? Entonces, todo eso viene a cotación de manera inconsciente. Y están los mandatos del valor personal, es decir, creer que el valor propio depende del éxito económico, lo que nos han vendido todos los medios, los que nos han vendido las redes, de que si no tenemos dinero no tenemos éxito y empezamos a validar el éxito con el dinero, con la posición, con el estatus. Y el mandato personal es pues, empezar a cambiar eso de que valgo lo que tengo. Y no es así, ¿verdad? Y vienen las experiencias previas de pérdida, cuando ya hemos tenido quiebras, cuando hemos sufrido robos, cuando hemos sido víctimas de estafas, cuando nos han echado el trabajo. Todo eso viene en una acumulación de situaciones anteriores que nos golpean de manera inconsciente y que no nos permiten, digamos, establecer una solución para salir de allí, sino que se nos vuelve un bloqueo, ¿verdad? Bueno, y el cuerpo es el territorio donde todos los duelos se viven. El cuerpo es el territorio donde el duelo económico se siente, donde nosotros tenemos que entender desde nuestra mirada profesional, desde nuestro ejercicio, que el tanatólogo tiene que leer el cuerpo, tiene que leer a esa persona que está frente a nosotros pasando por esa muerte simbólica de lo económico, ¿verdad? Como decía anteriormente, hay unas manifestaciones, en este caso está la fatiga como manifestación de sobrecarga, la tensión muscular, por hipervigilancia, por estar todo el tiempo despierto, eso trae unas consecuencias en el cuerpo que son bastante impactantes. Está el dolor en el pecho, que a veces pensamos que, no, definitivamente yo debo tener algo porque a mí todo el pecho me duele, tengo palpitación, ataques de pánico, ataques de ansiedad, los problemas estomacales con dolores que no teníamos y que están ligados a la parte nerviosa, los bloqueos creativos o emocionales por saturación, o sea, estamos todo el tiempo pensando en lo que no tenemos, en solucionar esa situación, que nos sobrecargamos y al sobrecargarnos nos bloqueamos físicamente, nos bloqueamos espiritualmente y en esa salida de esa situación, pues nos enfrentamos frente a algo que no estamos viendo, que no es físico, pero que está allí y que tenemos que hacerle frente.
¿Qué podemos hacer desde la tanatología y la psicología para acompañar a esa persona que está pidiendo la ayuda y el acompañamiento frente a una pérdida? Como lo decía anteriormente, no es común que la persona busque de pronto ayuda profesional o ayuda terapéutica frente a una crisis económica, ¿verdad? Porque lo da por hecho, lo da por sentado, porque no se da cuenta de cómo eso le está afectando su vida y le está afectando su salud mental y su salud física. Entonces, a veces, digamos, llegan por otros motivos. El paciente o la persona o el cliente puede llegar por otro motivo, puede llegar porque sus relaciones están rotas, porque la relación en su familia está, digamos, entrando en situaciones diferentes que no habían vivido, porque sus hijos están siendo rebeldes, porque hay adolescentes que están reaccionando frente a esa pérdida de maneras pues que no, ellos mismos no saben cómo. Entonces, la persona puede llegar a nosotros por medio de otra sintomatología y de otra digamos que de otra razón para buscar ayuda. Y cuando empezamos a indagar nos damos cuenta de que lo que está pasando es un duelo económico, lo que está pasando es una pérdida financiera, una nueva situación económica que la familia y la persona está enfrentando. Entonces lo primero que tenemos que hacer es validar la pérdida, es decir, nombrar que si es una pérdida, que sí duele, que sí es legítimo sentirlo, que obviamente le está afectando porque su situación económica cambió. Que puede cambiar adelante, sí, pero que en este momento es lo que está sintiendo y lo que está, digamos, afectándolo en todas las áreas. Así que hay que validar esa pérdida. Hay que recuperar la historia, llevarlo a que explore realmente qué fue lo que perdió, si es el dinero, es el empleo, es la situación, o si está perdiendo esa identidad, ese sueño, esa posibilidad de autonomía. Realmente qué dolor es el que tiene, qué de su historia es lo que está doliéndole en este momento. Hay que trabajar, como decía Lupita, hay que trabajar la narrativa, ¿verdad? La narrativa de la culpa, quitar la idea de que yo pude haber evitado eso, si yo hubiera actuado de otra manera, es que si yo hubiera pensado antes de comprar eso, de meterme en este negocio, porque eso ya habla del pasado y ya no lo podemos cambiar. Hay que enfatizar esa dimensión desde el punto de vista contextual, social, estructural, de pensar de que esas decisiones lo llevaron a esta situación, pero que esas consecuencias dependen de cómo yo asuma esa situación que estoy viviendo y de cómo le dé la vuelta, ¿verdad? Acompañar la emoción, no solo el problema financiero. Aquí nosotros estamos llamados a acompañar esa parte emocional, ¿verdad? Porque no somos quienes para poderle brindar la parte económica. No están buscando eso, están buscando el apoyo, están buscando el acompañamiento para manejar esa emoción, para manejar esas relaciones que se están rompiendo, para manejar el hecho de que sí es válido llorar, frustrarse, mostrar miedo y tener el impulso de buscar soluciones rápidas. Y ahí donde está es el llamado para que nosotros lo que debemos hacer es calmar y llevar a la persona al interior para que encuentre la respuesta que está buscando en medio de la calma, en medio de saber lo que está viviendo el día de hoy. Tenemos que reconectar con la dignidad, es decir, en hacer que la persona reconstruya el sentido del valor que no va de la mano con la economía, que no va de la mano con lo que llamamos éxito, ¿verdad? Lo que la sociedad comúnmente llama éxito, sino que va de la mano con lo que la persona es, con lo que la persona hace, con lo que la persona tiene a nivel de personas a su alrededor y le podemos llevar a ritualizar esa pérdida. Entonces, escribir una carta, hacer una despedida simbólica, quemar recibos, documentos, todo para hacer un cierre. Como decía Lupita, hay que hacer el cierre de esa situación. ¿Para qué? Para poder enfrentar una nueva situación, para poder decir, bueno, aquí está el problema, salgo de esto, pero no me voy a quedar aquí con esto, llorando por este recibo, llorando por lo que no pude hacer, llorando por el viaje que no pude hacer, etcétera. Y hay que reestructurar el proyecto de vida. A partir de allí, no desde la urgencia, sino de la parte de la reconstrucción interna, llevar a la persona para que logre empezar a hacer una reestructuración de ese proyecto de vida que está, digamos, transitoriamente truncado por la situación. Bueno, yo quiero que ahora, me voy a poner un poquito en el tono de Luisa, quiero que ahora escribamos en un papelito, allí cada uno donde estamos, escribamos en un papelito algo económico que perdimos y qué pensamos que eso representaba para mí, ¿sí? ¿Qué representaba para ti? Escribamos algo que en algún momento pensamos y dijimos, no, esa pérdida es una pérdida económica, pero ¿eso qué representó en realidad para ti?
Vamos a tomarnos unos minuticos para hacer ese recorderis de esos momentos de pérdida, porque todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida por una pérdida económica. Entonces vamos a escribir en ese papelito eso que perdí, eso que yo asumo como una pérdida económica y que realmente había detrás de ello, en un papelito cualquiera. Bueno, cuando ya hemos identificado cuál es ese económico, esa pérdida económica o financiera que tuvimos, vamos ahora a hacer una línea del tiempo. Una línea del tiempo es ubicarnos en qué año pasó eso, o si está pasando, ¿sí? En qué año pasó, vamos a hacer una línea de tiempo. Aquí te voy a mostrar un ejemplo. Vamos a colocar el año, una línea del tiempo y la vamos a poner en términos de meses. De pronto no nos acordamos exactamente si eso fue en abril, marzo. Bueno, vamos a poner así aproximadamente en qué mes y en qué año ocurrió esa pérdida que yo tuve. O si está ocurriendo en este año, en este momento, pues también lo podemos hacer. Dentro de esa línea del tiempo vamos a ubicar cuatro aspectos importantes para que entendamos cómo es ese proceso del duelo económico. Lo primero es el shock, ¿verdad? Esa parte, en ese momento donde recibimos ese impacto de, no, ya no trabajas más aquí, o no, qué pena, ya la hipoteca no puedes, te vamos a embargar la casa, o bueno, tantas cosas económicas que pasan, ¿no? Cuando la herencia era para ti, pero ya no es para ti. Ese tipo de situaciones que, ¡pum!, nos caen de lleno, por ejemplo, estar en la pandemia y que te digan ya no tienes trabajo porque si no vienes, pues no te tengo que pagar porque tu trabajo no se puede hacer en casa. Sí, por ejemplo. Entonces, ese es el momento del shock. Ese es el momento, como explicaban mis anteriores compañeras y colegas, el momento en que estamos chocados, o sea, carambolas, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Es verdad? Entonces viene la incredulidad, ¿será en serio lo que me está pasando? Y ese shock tiene un pensamiento típico que es, ¿y ahora qué? Esto no me podía pasar a mí, es que a mí jamás me había pasado algo así, porque me viene a pasar eso a mí? Y como esa parte de entender y reaccionar frente a lo que está pasando. Entonces nos encontramos en un shock, ¿verdad? Luego vamos a ubicar en esa línea del tiempo cuando nos empezó el miedo a que, ¿y si no encuentro trabajo? ¿Y si no logro recuperarme económicamente? ¿Y si realmente esta pérdida se va a quedar así? ¿Y yo cómo voy a hacer para pagar todo? ¿Y yo qué voy a hacer si yo no me puedo separar porque es que ahora sí dependo totalmente de mi esposo o de mi esposa? ¿Qué voy a hacer? Esa etapa del miedo viene un poquito después del shock, porque después del shock empezamos como a elaborar, ¿no? Lo que hablábamos, buscar soluciones rápidas, buscar, y entramos en miedo, en angustia, de ver que pasa el tiempo y yo no soluciono, yo me quedo ahí, en el shock, en el pensar qué está pasando. Cuando ya ese miedo ya digamos, se apoderó de mí, yo quedé allí toda paniqueada, empieza a hacer una retroalimentación que es el modelo del aprendizaje. Es el tiempo de aprendizaje de decir, bueno, esto ya no lo puedo cambiar, ese dinero ya lo perdí, esa casa la perdí, ese empleo lo perdí, ya mi esposo no está conmigo para sostenerme, etcétera. La situación que sea que haya pasado. Entonces, ahí es donde tengo que pensar, bueno, esto me está cambiando, esto qué es cuál es mi nueva realidad, qué es lo que yo tengo que aprender de esto, ¿sí? Como hemos visto digamos, durante la mañana, todos los donos nos llevan a eso, ¿verdad? ¿Qué es realmente lo que yo tengo que aprender de esta experiencia? ¿Qué es lo que me queda? De esto yo tengo que hacer algo para que en el caso de lo económico, pues no me vuelva a pasar y poder compartir para que a otras personas no les pase, ¿verdad? Entonces viene la parte del aprendizaje. Lo perdí, me paniqué, estoy aquí, bueno, ¿ahora qué? ¿Qué aprendo y qué debo hacer para poder seguir adelante? Y viene la parte del cierre, viene la parte de decir, bueno, esta situación la puedo atravesar, no hay mal que dure 100 años, todo pasa, lo bueno y lo malo pasa. Entonces, esto va a pasar y viene la parte del cierre donde yo empiezo a generar nuevas metas, donde yo empiezo a pensar, bueno, aquí no me voy a quedar, yo tengo todavía mucho por dar, por hacer y seguramente que al cambiar ese pensamiento negativo que yo traigo empiezan a surgir las oportunidades, empiezan a salir las soluciones, ¿verdad? Porque ya no estoy enfocada en lo que perdí, sino que estoy enfocada en lo que viene, en lo que yo necesito para prosperar, en lo que yo necesito para salir adelante. Y empiezan a aparecer las oportunidades.
porque yo creo y pienso que todos en esta sala sabemos que cuando pensamos en algo y nos enfocamos en algo, eso es lo que resulta, eso es lo que aparece, eso es lo que surge, ¿verdad? Nos convertimos en lo que pensamos la mayor parte del tiempo, dice Earl Nightingale, ¿verdad? Entonces, el hecho de salir de ese hueco donde estaba yo toda apesadumbrada, sintiendo tristeza y pesar de mí misma, me va a llevar a poder mirar la posibilidad de la vida de una manera distinta. ¿Cómo les quedó esa línea del tiempo? Así nosotros podemos entender que es un proceso y que el proceso tiene un comienzo, tiene un mediante y tiene un final o un cierre. Hay un caso del éxito que encontré en la literatura y que me llamó mucho la atención y que quería compartir con ustedes teniendo en cuenta lo de la línea del tiempo. Y es la reconstrucción que existe tras las pérdidas. Una señora comentaba, perder mi negocio de 10 años fue como perder una parte de mí. Caí en una depresión profunda y la ansiedad no me dejaba ver las soluciones. Pensé que nunca volvería a levantarme. Entonces, a raíz de eso viene la intervención terapéutica y durante los 3 primeros meses la persona vive una crisis súper aguda, ¿no? La crisis de no sé qué voy a hacer, para ella qué representaba la cierre del negocio, empezar a buscar ayuda, ¿verdad? El trabajo intensivo en la aceptación emocional de la pérdida, lo perdí, ya no está, ya no lo tengo, o sea, tengo que aceptarlo, es una realidad, ya lo tengo que aceptar. Luego viene la etapa de la estabilización. Estos son periodos de tiempo que digamos que lo habla la literatura, pero que como sabemos, cada persona tiene sus tiempos diferentes. Algunas personas pueden, por su experiencia, por su estilo de vida, tomar las cosas muy rápido y digamos que salir muy rápido de la situación. A otras nos puede tomar más tiempo. Podemos durar, igual que pasan los duelos cuando perdemos a alguien querido, pueden durar mucho tiempo y pueden estar allí dormidos y despertarse y así sucesivamente. En este caso, durante los siguientes 4 meses, entonces hubo una superación gradual de la depresión y la ansiedad, hubo un diseño de plan financiero consciente donde la persona sabía cuáles eran sus recursos, qué podía hacer, cómo lo podía mejorar y los primeros pasos hacia esa recuperación económica. Cuando ya tiene un plan, cuando ya salió de ese pensamiento negativo, entonces pasamos a la reconstrucción. Los siguientes 3 meses la persona hizo una implementación que consistía en el plan que iba a hacer, una recuperación en la confianza personal, en la autonomía y empieza a tener los primeros resultados tangibles, los primeros resultados financieros tangibles que le empiezan a retroalimentar la posibilidad de que sí se puede, de que ella sí puede salir adelante. Eso es algo súper importante. Cuando empezamos a recuperar la autonomía, empezamos a recuperar el sentido de autoeficacia y saber que sí podemos hacerlo y que sí estamos teniendo resultados, pues obviamente que eso también es una bola de nieve que crece y que va a empezar a mostrarnos el camino de manera más clara. Finalmente viene la transformación, una recuperación completa de la estabilidad económica, desarrollo de una nueva mentalidad financiera y capacidad de ver la crisis como una oportunidad de crecimiento. Siempre nos han dicho que la crisis, lo mejor de la crisis es lo que viene después, cuando nos recuperamos, cuando salimos adelante, cuando podemos mirar hacia atrás y contar hasta con risa lo que nos pasó, ¿verdad? Cuando ya estamos en ese punto, pues ya estamos totalmente transformados. Ya nuestra vida miró lo que pasó, lo asumió y empezamos una nueva vida. Ahí dice que hoy esta persona no solo recuperó su estabilidad financiera, sino que desarrolló una relación más sana con el dinero, que eso es algo muy importante. Aprendió a establecer límites saludables y descubrió fortalezas que desconocía. La crisis se convirtió en catalizador de transformación personal profunda, porque de allí empieza entonces toda esa teoría financiera de cómo tener esa relación amigable, sana con el dinero para poder hacer unas decisiones inteligentes. Bueno, y aquí entonces pues son estrategias prácticas de acuerdo a lo que vimos anteriormente para la recuperación del duelo económico, que requiere un enfoque integral. Todas las áreas están afectadas, entonces que requiere que se combine sanación emocional y acciones concretas. Lo primero es aceptar sin autocastigo, llevar a la persona a que deje de castigarse y deje de decir que es su culpa y que fue por ella y que etcétera, ¿cierto? Reconocer que esa situación actual pues se presentó y que simplemente fue la consecuencia de diferentes situaciones, pero que puede darle la vuelta para continuar, evitar en lo posible ese diálogo interno negativo en todas las situaciones. En este caso estamos hablando de lo financiero, pero puede ser en todas las situaciones, distinguir en lo que tiene que ver.
entre la responsabilidad y la culpa. Una cosa es que yo me haga responsable y otra cosa es que yo esté todo el tiempo diciendo que por culpa mía pasa esto y pasa aquello. También hay que reconocer cuáles son esos factores externos que me llevaron a mí a estar en esta situación que es momentánea. Pasamos de allí a pausar las decisiones importantes. Como sabemos, hay un punto en esa línea de tiempo donde la persona busca soluciones rápidas. Entonces, un préstamo, un negocio, me voy a meter a aquello, voy a pedir un trabajo de tal cosa, me voy a asociar con fulanito. Son situaciones muy rápidas que están en medio de todavía toda esa crisis que tenemos. Entonces, por lo tanto, esas decisiones no van a ser, por lo general, no van a ser significativas, no van a ser bien tomadas. Entonces, cuando estamos en ese pico emocional, no debemos tomar decisiones, debemos esperar un tiempo, consultar, evitar esos créditos impulsivos, como decía yo, pasar la tarjeta, hacer otro préstamo más grande, etcétera, porque pues son decisiones momentáneas que no nos van a aportar realmente a una solución. Luego, diseñar ese plan de recuperación, como veíamos en el caso, entonces es evitar esas pérdidas reales que sean de manera objetiva, ajustar los gastos a lo que se está ganando, ajustar los gastos a los ingresos, sin hacer sacrificios como tener cuatro trabajos, identificar nuevas fuentes de ingreso que de pronto no están en el radar de lo que yo tengo. Entonces lo voy a identificar a ver cómo puedo hacer, cómo puedo invertir, cómo puedo convertir, cómo puedo que ese dinero que estoy ganando poderlo duplicar y etcétera. Y trabajar la mentalidad, eso es algo muy importante porque todo empieza aquí. Lo bueno y lo malo lo tenemos aquí y lo vamos creando nosotros mismos, ¿verdad? Hay que llevar a la persona a eso, a que empiece a cambiar las frases que se dice, cómo se ve, cómo asume su vida, cómo asume este momento. Ver la crisis como una oportunidad y redefinir el concepto de riqueza. Riqueza no es tener dinero ni tener cosas. Riqueza es otro tipo de cosas que va de acuerdo a cada una de las personas, ¿verdad? Bueno. Y por último, hay que tener en cuenta que el duelo no es una persona en soledad, o sea, el duelo económico también se vive en comunidad. ¿Por qué? Porque pertenecemos a una familia, pertenecemos a una comunidad, a una sociedad y es importante crear y hacer parte de esas redes de apoyo emocional y material. Como decía Luisa, qué importante poder acompañar en grupo, acompañar en comunidad, acompañar con un motivo de desinterés, ¿verdad? Porque la escasez genera que las personas se aíslen y genera que la comunidad, en cierta forma, la persona aislada la vea y la aísle más, ¿verdad? Entonces viene que esa parte de las redes de apoyo emocional y material son muy importantes. El poderle dar la mano a alguien, de alguna manera, económica, bueno, tantas maneras que podemos ayudar, ¿verdad? Escuchar sin juzgar, hacer economías del cuidado, participar y promover las economías del cuidado y del intercambio era la forma en que nuestros ¿cómo se dice? Los antepasados vivían, ¿verdad? El trueque, el cambio, el intercambio, el apoyo, el hecho de cuidar a otros. Si miramos, por ejemplo, la cultura matrística, cuando las mujeres eran el centro de las comunidades, ¿verdad? Y las mujeres eran ese sustento que había para los niños, para las otras mujeres. Y todo eso nos ha cambiado, pues porque obviamente, supuestamente estamos avanzando y supuestamente estamos siendo más desarrollados, pero resulta que hemos abandonado esas economías del cuidado que son tan importantes. Hay que romper el silencio. Si yo veo a alguien mal, tengo que hablar con esa persona y entender, que entienda que el dolor que siente es real y que a mí me importa desde la mirada mía, ¿verdad? Lo económico es colectivo, no es individual. Por eso el duelo también debe ser acompañado cuando hablamos del duelo económico. Y quiero dejarlos con esta frase que dice, el duelo económico nos recuerda que no somos lo que perdemos, ni lo que poseemos, somos lo que logramos reconstruir en medio del derrumbe. Y cada vez que la vida se estrecha, también nos invita a ensanchar el alma. Me parece una frase muy linda que nos recuerda que realmente no somos lo que tenemos, sino quienes somos también, ¿verdad? Quiero compartir, para terminar, una canción, pero voy a ver si puedo. Espérame, dejo de compartir una canción que me parece muy linda, muy especial. Aquí está, para cerrar. Ah, ok, un momentico. Uy, me salió la propaganda de YouTube. Un momentito. Bueno. Ok, ya la ubiqué. Ahora sí, vamos a compartir.
Problemas que, ok, ya. Jason, listo, por favor, me dicen si la escuchan. Si lo escuchan es que no los veo. Sí, sí Sí, se sí, escucha. se escucha. Ok, vale. Listo, muchas gracias por escucharme. Qué bonito, no, pues muchas gracias. Muy bonito, Nancy. Y pues me voy a